Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy en esta mañana vamos a darle gracias a Dios, pues hemos abierto los ojos a un nuevo día. Aquí seguimos en el hospital. Fíjense que vino una señora que trajeron al hospital que hablaba un dialecto. Entonces, cuando nosotros los que estábamos en el mismo cuarto no entendíamos nada de lo que ella decía, solamente lo entendían sus hijos, solamente lo entendía su familia. Entonces yo iba y le preguntaba que si qué decía, y ellos ya me decían que se quería ir a casa, que no quería estar en el hospital. Y eso me hizo reflexionar a mí, mis hermanos, cómo nosotros muchas veces tenemos un lenguaje muy diferente. Y te estoy hablando del lenguaje emocional, del lenguaje interior, del lenguaje que muchas veces nosotros tenemos hacia los demás. A veces no nos entendemos porque nuestro lenguaje a veces es muy diferente al que tiene otra persona. Jesús viene a enseñarnos el lenguaje del amor, un lenguaje en plenitud. Dijo el Señor: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido a darles plenitud, porque venía a hablarles del amor. Cuando nosotros ponemos ese lenguaje del amor en nuestra vida, en nuestra familia, todos nos entendemos, todos nos podemos poner de acuerdo. No hay diferencias entre nosotros que nos lleven a una ruptura, que nos lleven a humillar a los demás, porque aquel que tiene el lenguaje del amor, fíjese, es paciente, es amable, no es envidioso, no es grosero, no es altanero, es una persona que no es egoísta. El lenguaje del amor es mirar a los demás, mirarlos como los miraría Dios. Buscamos el bien común de los demás cuando tenemos el lenguaje del amor. Jesús pasó por esta vida haciendo el bien. Cuando tú empiezas a ver a los demás como los ve Dios, empiezas a tratarlos con amor. Por eso dice el Señor: tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me vestiste, estuve encarcelado y me visitaste, estuve enfermo y fuiste a verme. Eso lo hiciste conmigo, lo que hayas hecho con cualquiera de las personas, porque Dios vino a mostrarnos a nosotros el lenguaje del amor, mis hermanos. Cuando un matrimonio no tiene ese lenguaje del amor, ese matrimonio parece que está compitiendo. Parece como si al uno al otro no se importaran, no piensan los dos para construir, sino más bien para destruirse entre ellos. Cuando tú dejas que ya Dios se comunique contigo, te dé ese lenguaje del amor, tú ya puedes comunicarte y entender a los demás que sufren. Dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 1 y siguientes, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como un viento fuerte que sopló sobre ellos y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre su cabeza, y todos se llenaron del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí, fíjense, si nos vamos hasta el versículo 9, vamos a ver quiénes eran las personas y de dónde eran las personas que se encontraban en ese lugar, que hablaban en diferentes lenguas. Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, hasta los confines de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de la región de África que están más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, palabra de Dios. Aunque hablaban diferentes lenguas, ellos escuchaban hablar en sus lenguas natales y lo entendían.
porque eso hace la presencia del Espíritu Santo que viene a darnos su amor a cada uno de nosotros. Y aunque los demás hablen otras lenguas, el lenguaje del amor se entiende donde quiera, porque el lenguaje del amor, mis hermanos, es lo que nos lleva a entender, a comprender, a escuchar, a que la otra persona te importe su vida. Mientras no tengamos ese lenguaje del amor, que es la presencia de Dios en nuestra vida, nunca vamos a saber ni a qué vinimos a esta tierra. Ni siquiera nos vamos a amar nosotros mismos porque no hemos recibido ese lenguaje del amor. Pero cuando ya tenemos el lenguaje del amor de Jesús, es cuando nosotros nos damos cuenta que nuestra vida tiene que pasar haciendo el bien a los demás. Nuestra vida tiene que pasar pensando en los demás. Por eso hoy en esta mañana te pido que oremos por todos los enfermos que están en los hospitales, por todas aquellas personas que en estos momentos van a ser trasladados a otras ciudades para seguir siendo atendidos, aquellos que les están poniendo transfusiones de sangre para subir sus hemoglobinas para que puedan ser operados, aquellos que están esperando un órgano porque sienten que ya se mueren. Pidámosle a Dios por sus familias. También pedimos por todas las personas que están desaparecidas, mis hermanos, y por sus familias. Dios te bendiga en esta mañana.